Buenas noches. Hay imágenes que parecen imposibles de borrar de la memoria colectiva, y una de ellas pertenece a Mirtha Legrand, sentada frente a las cámaras, impecable, elegante, con una sonrisa capaz de atravesar décadas enteras de historia argentina. Durante años, millones de personas la vieron desafiar el tiempo como si fuera apenas un detalle menor. Pero incluso las figuras más fuertes llegan a un instante en el que el cuerpo recuerda que ninguna leyenda está por encima de la fragilidad humana. Y esta vez el golpe fue literal. A los 99 años, Mirtha Legrand sufrió una caída en una escalera que obligó a su internación de urgencia. La noticia cayó como un silencio pesado dentro del mundo del espectáculo. No hubo escándalo, no hubo estridencias, solo una sensación incómoda, casi dolorosa, la de imaginar a una mujer que durante décadas simbolizó fortaleza enfrentando, quizá por primera vez de manera tan brutal, la vulnerabilidad de la edad. Pero para comprender por qué este episodio conmueve tanto, hay que entender quién es realmente Mirtha Legrand. Porque ella nunca fue solamente una conductora de televisión, fue una presencia constante, una especie de ritual nacional. Mientras gobiernos caían, generaciones crecían y la industria del entretenimiento cambiaba de rostro una y otra vez, Mirtha seguía allí, sentada a la mesa, observando, preguntando, resistiendo. Por eso cuando trascendió que sus hijos y nietos estaban desesperados buscando a los mejores médicos para asistirla, el país entero sintió que algo más profundo estaba ocurriendo. No era únicamente una emergencia médica, era el miedo colectivo a perder una figura que parecía eterna. Sin embargo, detrás de la imagen pública, existe otra historia mucho más silenciosa. La de una mujer que pasó gran parte de su vida conviviendo con pérdidas, presiones y soledades imposibles de mostrar frente a una cámara. Porque la longevidad, muchas veces admirada desde afuera, también puede convertirse en una carga emocional inmensa. Ver partir amigos, ver apagarse contemporáneos, continuar cuando tantos ya no están. Son heridas invisibles que no aparecen en titulares, pero que desgastan lentamente el alma. Y quizás por eso esta caída golpeó tan fuerte a su familia. Porque cuando una persona llega a los 99 años, cada accidente deja de verse como un simple accidente. Se transforma en una advertencia del destino, en un recordatorio brutal de que el tiempo, tarde o temprano, termina cobrando todo lo que parecía indestructible. Las primeras horas después de la internación estuvieron cargadas de preocupación. Su entorno más cercano intentó protegerla del caos mediático. Los médicos evaluaban las consecuencias del golpe mientras sus seres queridos buscaban respuestas rápidas, tratamientos, especialistas. Había angustia, había miedo. Pero también había algo más, una enorme necesidad de mantener viva la esperanza. Porque si algo caracteriza a Mirtha Legrand es precisamente su capacidad para volver. A lo largo de su vida atravesó momentos devastadores. La muerte de su esposo, los problemas de salud, las ausencias familiares, las críticas despiadadas, las épocas en las que muchos creían que ya no podría regresar a la televisión. Y sin embargo siempre reaparecía, más frágil quizás, más consciente del dolor, pero también más firme. Esa resistencia no nació del azar, nació de una disciplina feroz. De una mujer que entendió desde muy joven que la exposición pública exige un precio altísimo. Mientras el público veía glamour y sofisticación, detrás existía una rutina marcada por la autoexigencia, el miedo al deterioro y la necesidad permanente de mantenerse vigente en un medio que suele descartar rápidamente a quienes envejecen. Y tal vez allí reside la verdadera tragedia silenciosa de las grandes figuras. El mundo las acostumbra a ser eternas, les exige lucidez constante, elegancia permanente, fuerza inagotable, pero nadie puede sostener indefinidamente semejante peso emocional sin fracturarse por dentro. La caída en la escalera fue un instante, apenas segundos, pero simbólicamente representó mucho más. Fue como si, de golpe, el mito chocara contra la realidad humana. Y eso explica por qué tanta gente reaccionó con una mezcla de tristeza y desconcierto.
porque cuesta aceptar que incluso las personas que parecían invencibles también sienten miedo. Hoy, mientras sus hijos y nietos permanecen atentos a cada evolución médica, se percibe algo profundamente humano alrededor de esta situación. Ya no importa el brillo de la televisión, no importan los récords ni la fama acumulada durante décadas. Lo único verdaderamente importante es verla recuperarse. Escuchar nuevamente su voz. Sentir que todavía queda tiempo para seguir compartiendo su presencia. Y quizá esa sea la enseñanza más poderosa que deja este momento. La grandeza no consiste en no caer jamás. La verdadera grandeza aparece en la forma en que alguien enfrenta la fragilidad cuando ya no quedan máscaras posibles. Y en ese sentido, Mirtha Legrand vuelve a demostrar por qué ocupa un lugar único en la historia cultural argentina. Porque incluso en medio del dolor, continúa representando algo extraordinario, la voluntad de seguir adelante. A sus 99 años, cada paso suyo parece contener el peso de casi un siglo entero. Un siglo de aplausos, pérdidas, transformaciones y resistencia. Y aunque hoy la preocupación rodee a su familia, también existe una certeza silenciosa que millones comparten. Mirtha nunca fue únicamente una celebridad. Fue y sigue siendo un símbolo de permanencia frente al paso devastador del tiempo. Y quizás por eso su historia conmueve tanto. Porque al verla luchar una vez más, el público no solo observa a una estrella enfrentando una caída, observa a una mujer enfrentando el último gran desafío que la vida impone a todos, aceptar la fragilidad sin perder la dignidad. Y en esa batalla íntima, silenciosa y profundamente humana, Mirtha Legrand vuelve a demostrar una fortaleza que no necesita cámaras para existir. Hoy su historia no se cuenta como una simple carrera, se cuenta como una tensión constante entre el brillo y la supervivencia. Y todo empezó con una película, una sola, un salto que nadie esperaba. Años 40, Argentina en blanco y negro. Calles lentas, estudios de cine llenos de humo y ambición. Una joven aparece en pantalla, delgada, elegante, mirada firme pero inquieta. El título parece simple, Los martes, orquídeas. Pero nada en esa película es simple, porque de pronto el público se detiene, no por la historia, sino por ella, Mirtha. Algo en su forma de mirar rompe la pantalla, no actúa como las demás, no exagera, no grita, solo está, pero esa presencia basta. Y en ese instante, algo cambia para siempre. La industria lo siente primero, luego el público, después el país entero. Pero aquí aparece la primera pregunta incómoda. ¿Cómo una actriz tan joven puede dominar una pantalla entera sin esfuerzo visible? Nadie tiene la respuesta. Y ese misterio la sigue desde entonces. El éxito que no se detiene. Después de la película todo se acelera. Contratos, rodajes, portadas, fama. Demasiado rápido, demasiado perfecto. Cada nuevo proyecto confirma lo mismo. Mirtha no es una actriz más, es un fenómeno. Pero hay algo extraño. Mientras otros celebran el éxito, ella parece más seria, más controlada, como si entendiera algo que los demás aún no ven. El tiempo. El tiempo empieza a perseguirla desde muy temprano. Y ella aprende a moverse antes de ser alcanzada. ¡Bone! La transformación invisible. El cine cambia, la televisión aparece, muchos desaparecen, pero Mirtha no. Ella cambia primero, y ahí ocurre la verdadera mutación. No se queda solo en la actuación, se sienta frente a una mesa y empieza a preguntar. Nace un nuevo poder, un programa que no parece peligroso hasta que lo es. Almorzando con Mirtha Legrand. Una mesa, una cámara y un silencio extraño antes de cada respuesta. Políticos, artistas, empresarios, todos pasan por ahí. Todos hablan, y nadie controla del todo lo que puede salir de esa conversación. Porque Mirtha no interrumpe, solo mira y pregunta otra vez, más lento, más profundo, más incómodo, y el país escucha. El dinero empieza a crecer en silencio. Mientras la fama crece, el dinero no hace ruido, pero se acumula. Contratos televisivos, publicidad, apariciones especiales, derechos, repeticiones.
y sobre todo poder de marca. Mirtha Legrand deja de ser una persona. Se convierte en una estructura, un sistema, un negocio que funciona incluso cuando ella no está en pantalla. ¿Are? La fortuna que nadie puede medir fácilmente. No hay un solo número oficial, pero sí hay señales. Propiedades en zonas exclusivas de Buenos Aires. Departamentos elegantes, discretos, pero caros. Vestuario de alta costura guardado como archivo histórico. Joyas que no se exhiben, solo se conservan. Y contratos acumulados durante décadas. Algunos hablan de millones, otros evitan cifras, porque con Mirtha ocurre algo raro. Su riqueza no se muestra, se intuye, y eso la hace más grande. El secreto real no está en el dinero. Aquí aparece el giro. Porque la verdadera pregunta no es cuánto tiene, sino cómo logró no desaparecer. En un mundo donde las estrellas caen rápido, ella permaneció. Década tras década. Cambio tras cambio. Críticas, crisis, silencios. Nada la expulsó del centro. Pero ese centro exige algo. Control absoluto, imagen perfecta, presencia constante. Y eso tiene un precio invisible. La atención detrás del brillo. Detrás de cada aparición hay disciplina. Detrás de cada sonrisa, cálculo. Detrás de cada temporada televisiva, resistencia. No hay improvisación en su longevidad, hay estrategia. Y hay miedo. Miedo a desaparecer. Miedo a dejar de ser relevante. Miedo al silencio. Un imperio construido sobre una sola palabra. Lealtad. A su público. A su imagen. A su nombre. Mirtha Legrand no es solo una figura. Es una marca que sobrevivió a generaciones enteras. Y eso la convierte en algo raro. No una celebridad, sino un sistema cultural. El final que aún no llega. Hoy, incluso con el paso del tiempo, su nombre sigue apareciendo. No como